Capítulo 1. Traición bajo la luna llena. El frío era insoportable, como si la propia muerte envolviera a Nick en su abrazo helado. Estaba tumbado en el suelo, apenas capaz de respirar, mientras la vida lentamente lo abandonaba. Todo a su alrededor parecía distorsionarse, las estrellas en el cielo ya no brillaban con la misma intensidad, y la luna, normalmente un faro de serenidad, parecía ser una testigo indiferente de su sufrimiento. Nick, pensando ¿por qué a mí, por qué aquí? La pregunta lo devoraba por dentro. No entendía cómo había terminado en esa situación. Siempre había hecho lo correcto. Había confiado en las personas, había seguido los principios de su padre, había tratado a sus amigos con lealtad. Y sin embargo, ahora yacía allí, traicionado por aquellos en quienes había depositado su fe. Nick, pensando siempre hablé de honor, de compañerismo, ¿pero de qué sirvió? Los recuerdos se agolpaban en su mente, las enseñanzas de su padre, las sonrisas que compartió con sus compañeros, las risas con Sivam. Había construido su vida alrededor de esos valores, esos principios de justicia y amistad. Pero ahora, mientras su cuerpo desfallecía, todo parecía desmoronarse a su alrededor. Nick, pensando de qué sirvió ser noble, ser justo, si al final, todo acaba así. La imagen de su padre cruzó por su mente. Aquel hombre honorable que le había enseñado sobre el bien y el mal, sobre el deber de proteger a los demás. Pero en este momento, esas enseñanzas parecían vacías, lejanas, que le había fallado, su bondad, su fe en los demás. Nick, pensando Sivam. El rostro de su amiga apareció entre las sombras de sus pensamientos. Sivam, siempre firme, siempre dispuesta a ayudar. Recordó cómo ella se empeñaba en hacer el bien, incluso cuando las circunstancias parecían ir en su contra. La voz de Sivam le recordaba que aún había algo por lo que luchar, pero, ¿cómo podía luchar si no le quedaban fuerzas? Nick, pensando no quiero morir, no así. Pero, por más que quisiera seguir, su cuerpo se estaba rindiendo. La vida se escapaba de él, y su mente luchaba por mantener la conciencia. Las imágenes de su vida se desvanecían, y con ellas, el sentido de todo lo que había creído hasta ese momento. El fuego en su interior, esa pequeña chispa de esperanza que había mantenido, comenzaba a transformarse. No quería aceptar que había sido derrotado, no quería aceptar que aquellos a quienes había llamado amigos lo habían abandonado. Nick, pensando cómo pudieron hacerme esto. El dolor no era solo físico. El odio, un sentimiento desconocido hasta entonces, comenzaba a germinar en su corazón. No podía morir. No podía desaparecer. Aquellos que lo habían traicionado debían pagar por lo que habían hecho. La rabia lo consumía, y justo en ese momento, cuando la desesperación era abrumadora, una voz lejana rompió el silencio de su mente. Sivam, en la distancia Nick, por favor, aguanta. Quiso responder, pero no pudo. La voz de Sivam, su amiga, su ancla, sonaba como un eco en su mente. Se aferró a ella, intentando mantenerse consciente, pero sus fuerzas lo abandonaban. El mundo se desvanecía, la oscuridad lo reclamaba. Like para parte 2.